Bueno, el presente video tiene por finalidad mostrar la metodología para el diseño de un muro en corte tipo C, en el cual tenemos acá una edificación modelada en el software Etax, lo cual vemos que presenta elementos shell, que serían los muros, y elementos frame, que serían los vigas y columnas, y las respectivas losas modeladas. Los parámetros resistentes que se han empleado son la zona 4, el tipo de uso que es para oficinas, tipo de suelo 1 y los periodos que nos da la norma. Y conforme a eso se ha evaluado un espectro elástico de aceleraciones que depende para cada dirección. De una vez corrido el análisis dinámico espectral, se obtiene un periodo dinámico, el cual se obtiene de tags, como vemos acá, los modos, tanto para X como para Y. Para X es de 0.602 y para Y es de 0.392, pero también nos habla de un factor de escalamiento para poder diseñar los elementos. Se puede hacer un artificio solamente analizando la edificación en traslación pura, pero la reciente norma dice que lo multipliquemos por 0.85 a esos periodos dinámicos, estaríamos transformando el periodo en estático para así obtener el periodo estático. Bueno, acá tenemos una imagen en la cual podemos observar un muro con acero repartido en el alma y un acero concentrado en los extremos, que es la tipología de un muro rectangular que se ve en las construcciones o en los diseños. Pero sabemos que un muro está sometido a fuerzas y tiene un comportamiento de una viga en voladizo. ¿Y cómo es que se puede diferenciar un muro de una columna? Algunos, bueno, no hay un criterio así específico, pero algunos dicen la relación 1:4, pero la forma más segura de verificar eso es por el diagrama de momentos flectores. Por ejemplo, para una columna, sabemos que el diagrama de momentos flectores es de esta forma, obteniendo acá un momento de punto de inflexión. Y acá hay mayor momento, por lo tanto se requiere los estribos para tomar ese corte. Pues acá los estribos son más apegados cuando uno detalla una columna y la separación en medio, por así decirlo, es mayor a los extremos. Un punto de inflexión. Vuelta para un muro, una placa tiene la siguiente forma: la de un muro en voladizo, como si esto fuera empotrado, y acá estaría el momento. Eso lo podemos ver en el software Etax. Por ejemplo, si nos ponemos en una elevación y chequeamos los momentos por caso dinámicos, que serían los muros, por ejemplo, vemos que tiene este comportamiento como de bandera, de que va en la base de mayor momento y va disminuyendo, como se explicó en esta imagen. Y si vemos para una columna, por ejemplo, como ver si se puede mostrar, se puede apreciar. Vamos a ver si se puede visualizar más que todo. Por ejemplo, acá esta es una columna, vemos esto. Momentos muy bajos en comparación para un caso dinámico. De 150, no, 1519 es un momento considerable. Es decir, una forma de cómo verificar si puedo diseñarlo como columna, como muro. Y a veces también no necesariamente por ser columna debe ser modelado con elementos frame. A veces se presentan irregularidades, por ejemplo, de que
a veces proyectos raros que comienzan con una emisión de columna menor a las superiores, y a veces no se puede garantizar la conexión, por así decirlo. Por ejemplo, acá primer y segundo piso está conectado, por eso a veces es bueno modelar con elementos shell, pero eso ya tienen otros criterios u otros artificios para hacer que obtenga esa doble curvatura, en el cual ya depende del mesheado del propio elemento. Pero para no desfasarse, seguimos con esto. Bueno, los factores de escalas, el periodo estático calculado 0,520, 0,33. Se saca un coeficiente que es el subs entre el R. Ya sabes cómo calcular el C en función del periodo. Y el K. Estas fuerzas tú lo ingresas como sismo estático en el ETAX, como podemos ver en este sismo estático en X, con su coeficiente, y activa la excentricidad, ya que la norma te habla de eso. Y para el sismo estático en Y, lees tus cortantes. ¿Cómo puedes leer tu cortante? Una vez corrido el programa, pone la estructura en 3D, te vas a lo que quieres leer. Quiero leer, por el caso sismo estático, cortante, shear 2.2, le pones a aplicar. Te muestra supuestamente todos los diagramas. Te vas a View, una sección en 3D, XZ como seleccionado, quieres ver en X, le das 0, te vas a View, te vas a Draw y una sección de corte y le pones 0. Le das a refrescar y acá obtienes los cortantes. Vamos a ver si coincide en este caso. 774. De la misma forma para Y. Y de la misma forma puedes obtener el cortante dinámico en función a secciones de corte. Luego sale el factor de escala, que el estático entre el dinámico debe alcanzar el 80%, el 90% si la estructura es regular o irregular respectivamente. Y con estas combinaciones tú vas a realizar el diseño. Ojo que para lo que es columnas y muros, como está sometida a fuerzas y a flexo-compresión, por ejemplo, diseño flexo-compresión, se evalúan combinaciones, más no se crea un envolvente. Una vez hecho eso, obtenido las combinaciones, tú las creas, que serían estas. Tú las creas, pero solamente de manera positiva, ya que el ETAX trae de por sí máximo y mínimo, y ya te estaría generando las mínimas, para no llenarte de muchas combinaciones. Una recomendación. Los resultados obtenidos del ETAX, se ha hecho una comprobación manual, por así decirlo, y obtenidos con el propio software, y la deriva límite nos habla de un 7 por 1000, por lo cual vemos que sí cumple, incluso está menor al 3.5. si en caso hubiera torsión. Como es menor a 3.5, se despreciaría para la dirección Y. Bueno, también tenemos la sección, nos hablan de una sección crítica, pero lo vamos a ver en un tema más en las posteriores diapositivas. Se asigna un peer al muro que vas a diseñar, activas label y los local access. El de color verde es el número 2 y el de color azul es el número 3, y el que está en la altura, que sería de color rojo, sería el eje de color 1. Tener en consideración eso.
Luego tenemos también lo que es el diseño o la forma de cómo calcular la profundidad de eje neutro. Esto se hace en lo que es el software SAC. Se realiza de esta manera porque es más fácil encontrar la deformación unitaria del concreto, que sería de 3 por 1000. Acá vemos este esquema, sería deformación unitaria del acero. Este primer término sería la curvatura. Acá se agrega las fuerzas que se obtienen del ETAX, las cargas axiales y su dirección. Y si cambiamos a un modelo idealizado, podemos obtener una curvatura última y una curvatura de fluencia. Y si tú realizas esta división y es mayor a 4, quiere decir que es dúctil. Que es dúctil, que tus aceros concentrados van a tener un buen comportamiento. Pero eso es algo a priori que se puede realizar, ya que si tú aumentas la carga, porque hay muros que están solicitados en la zona de compresión, de acuerdo al diagrama de iteración, la parte superior es compresión, transición y tracción, por así decirlo. La curvatura se va a reducir. Esta curva se reduce y la curvatura también disminuye. Lo que se debe tener en cuenta es lo siguiente: si por así decirlo, 270 y 90 es de manera horizontal. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, 270, esta parte, la parte derecha, se comprime, de acuerdo a las flechas. Y para 90, la parte izquierda se comprime. 180, la parte inferior se comprime. Y 0, la flechita va hacia arriba, la parte superior se comprime. Una vez obtenido eso, ya puedes tú hallar la profundidad del eje neutro. Acá no es el neutral axis, pero este no es el valor real. Se puede obtener con relaciones trigonométricas, relación de triángulos, perdón, y la siguiente fórmula que podemos ver acá: la deformación unitaria del concreto y la curvatura, que ya vemos cómo que se obtiene. Acá es una manera de cómo se trabaja. Tú sacas tus resultados del ETAX, iguals resultados de los peers que tú has asignado, sacas para los dinámicos en X y para los dinámicos en Y. Y acá vas a sacar solamente para los que están afectados por sismo, la mayor. Por ejemplo, para X, la mayor es 781 y para Y sería de 860. Pero tienes que tener en consideración qué ángulo leer. Por ejemplo, porque en realidad el muro no está de esta manera. Acá tener cuidado. Por ejemplo, el muro está de esta manera, por así decirlo, en planta. O sea, para la dirección de 310, ahora está volteado en lo que se ha modelado en el SAC. Y pues 525 ahora también está volteado. 525 es esta ala, la que corresponde el sismo en Y, ¿verdad? O sea, para 525 tú vas a tener que tomar la de Y, que sería 860. En este caso tomamos 861 porque se modificó la estructura y se obtuvo una variación de 1 tonelada en las cargas últimas. 861. Ya sabemos que izquierda a derecha es 90 y 270. Pero tomo esa carga para 90 y 270, de la misma forma para la parte de arriba y para la parte de abajo. Y se comprime 0 y 180, pero tomaría la carga de X. Y eso es lo que tiene que tener en consideración. Tú te vas a mover a través del gráfico, vas a tener una deformación del 3 por 1000 y vas a sacar los resultados como ya te mostré en esta tabla. Por ejemplo, acá tenemos el SAC. Defines tus secciones. Section Designer. Te vas a esto.
ingresas acá la carga en negativo, por así decirlo, y acá tú pones el ángulo que quieres leer y te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, y vemos que en la parte derecha también varía hasta ubicar el 3 por 1000. Si te falta más precisión, puedes acercarte hasta lo que te permite y saca los valores. Acá está idealizado lo que les dije, los puntos, para que veas si es dúctil. Eso sería más que todo la forma de cómo se usa. Por ejemplo, si tú aumentas una carga considerable, vas viendo que el diagrama de curvatura se va achicando o se va cortando. ¿Ves? Eso es lo que le quiero decir. Con esos valores tú puedes elaborar una tablita de manera ordenada. Sacas acá las cargas, la longitud y cómo es que hayas la profundidad del eje neutro con las relaciones de triángulos o dividiendo automáticamente la curvatura como dato. Tiene valores similares. Y acá hay una consideración de cuándo confinar y cuándo no confinar. Por ejemplo, este es para ASI, en el cual se incorporó un factor de 1.5 y por la norma peruana. Un criterio para deformaciones. Acá nos habla de unos desplazamientos, pero eh, elásticos, creo que es en la norma, el cual hace caso a las derivas. Por ejemplo, en este caso, tú lo leerías cómo es que sacarías ese valor. Lo sacarías de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a ver. Es este muro que tal que se diseña. Sería para elevación 5. En elevación 5 tenemos lo de acá, que sería lo de X, ¿verdad? Tú te puedes leer de acuerdo al desplazamiento. Pero tú lo leerías para el caso de drift. Y ves que se mueve, sería del último nivel. Sacas este punto y ves en X 0.0755. También tener en cuenta que ese desplazamiento es de la sección crítica que tú estás que diseñas. La sección crítica es el mecanismo de falla deseable, que se va a hablar más adelante. Por ejemplo, en este caso, el mecanismo de falla que se quiere buscar es en la base. Por ejemplo, tienes acá un desplazamiento de 0 y en este punto de 0.075. Sería del último piso en función al desplazamiento o al drift de la sección crítica. Si tu sección crítica estuviera acá, sería estos dos puntos, 0.015 y la diferencia. Y la altura del muro sería desde la sección crítica hacia el último nivel. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Bueno, ¿qué es el drift o cómo se creó? Una combinación. Tu dinámico lo afectas por el 0.75 LR o 0.85 LR, si es regular o irregular. Ya, luego, ¿qué más? Y este es un cuadro comparativo. Pero en realidad un muro debería confinarse sí o sí. No tienes que ver este criterio, ya que son elementos considerables que se llevan gran parte de sismo. Y acá también hay un diagrama de flujo elaborado por el persona de cómo es que se debe verificar. Realmente, automáticamente ahora han incorporado un criterio
que si la profundidad del eje neutro es mayor a 3/8 de la longitud del muro, se debe tomar un espesor de muro considerable de 30 centímetros o modificar la resistencia del material, que sea concreto. Luego acá tenemos las demás consideraciones en la zona crítica, de los elementos de borde, la extensión hasta donde se extiende, es extensiones. Acá dice una extensiones. Entonces son consideraciones de acuerdo a la fórmula. La longitud del elemento de borde, como es. La profundidad entre 2 o la profundidad menos el 10% de la longitud de muro. Acá obtenemos, pues en la dirección X no es tanto, pero en las alas nos habla de 0,60. Este es como un proceso iterativo. Más o menos hay que tener en consideración que esta parte del ala en Y en sí, que sería esto, viene el muro en planta regular, tiene que tener 0,64. Tú lo puedes poner 0,70 para que te cumple de la misma forma de esta forma. Y recuerda que cuando es compartido, la intersección de muros, por así decirlo, debe extenderse 30 centímetros como mínimo. Tú le das más, pues, tener esa consideración. Otra consideración, cuando armes tu muro, debes utilizar aceros de 5/8 a más, ya que cuando tú realices el estribaje de este elemento de borde, la nueva norma nos habla de un 6 veces diámetro de la barra o 8 veces diámetro de la barra. Y si tú pones una barra menor, te van a salir espaciamientos demasiado pequeños. Y a partir de una barra de 5/8 ya puedes poner espaciamiento a 10 centímetros, que sería factible para garantizar la ductilidad. Y acá tenemos una imagen de otro muro. Es el mismo muro, pero con diferente armado. 12 acero de 1 pulgada, 3/4. Y la separación entre barras pues, se debe tener considerables de 10 a 15 centímetros, una buena práctica. Ahora entramos a diseño a corte. Prosiguiendo, vamos a hablar del diseño a corte. Se debe tener en cuenta esta fórmula, que tu cortante último, el amplificado, debe ser menor que tu cortante máximo nominal. Si no te cumple esta condición, por más que tú coloques acero, tu muro va a fallar y el concreto fallará. Por ejemplo, acá te he elaborado una forma de cómo calcularlo. Este cortante último actuante son los que se obtienen del ETAX. Y una vez que tú armas tu muro, entras al diagrama de iteración y comienzas a leer tus momentos nominales y el momento nominal de momento PR, que te habla en el ASI, que es aquello que es afectado por el 25%, un 25% más al FY. Vamos a ver después cómo es que se obtiene el número de pisos, un factor de B2, omega V, y acá nos habla de un factor de redundancia, que dice que si existe una forma de amplificar más el corte de acuerdo a tu código, debes emplearlo. Y para nuestra norma es el artículo 34. Nos habla que si el muro toma más del 30% del cortante, se debe amplificar con un valor de 1.25. Un resumen también hecho por mi persona, de un factor de amplificación de corte de acuerdo al número de pisos, porque es que se amplifica el corte. Por ejemplo, acá tenemos una sección crítica normal que comienza a fluir. Tenemos un cortante, que es una fuerza por una altura, no genera el mismo momento. Pero para mantener el momento, ya después que ha fluido de acuerdo a los modos superiores, ya se forma una panza. Por lo tanto, esta altura
ha disminuido. La única forma de llegar al mismo momento es aumentando el corte. Esa es la consideración que se obtiene. Tenemos acá las fórmulas. Y algunas fórmulas adicionales que se obtienen. Voy a dejarlos ahí un rato para que puedan visualizar. Está hablando de un diseño por capacidad, un diseño por análisis estructural, el cual deben afianzar o leer o tener alguna consulta. El cortante del concreto, de acuerdo a la relación entre altura y longitud del muro. Hay un coeficiente. Un peralte efectivo que sería 0.8 la longitud del muro. Formas de calcular cuantías. Por ejemplo, ¿cómo es que armas tú el tax? Tu acero horizontal. Porque el que se diseña por corte es el acero horizontal, no el acero vertical. Tú distribuyes de la siguiente manera, con la siguiente fórmula. Cuantía es igual al área de acero que se va a distribuir, si es en una capa o en dos capas. La separación y el espesor del muro. Una cuantía mínima de 0.0025. Por ejemplo, acá el muro tiene espesor 25. Tú aplicarías la siguiente expresión. El C lo pasas para la parte izquierda, sería 2. Puedo armar en dos capas, 2 por 3 octavos sería 0.71 entre el espesor 25 por esta cuantía. Y obtenemos un espaciamiento de 22.72, el cual hemos redondeado a 0.225. De la misma forma para 30, 18.93, el cual hemos tenido 17.5 centímetros. De esa forma es que se deben tener esas consideraciones. Y acá hay un cuadro resumen de cuantías que se ha elaborado de acuerdo a esta fórmula. Se halla un cortante nominal para cálculos o verificaciones rápidas. El diseño a muro de corte, la metodología que se debe obtener. Por ejemplo, para momentos en 3 se lee el ángulo en 0 grados y 180, positivo para 0 y negativo para 180. De la misma forma para momento 2, 90 positivo y 270 negativo. Por ejemplo, acá tenemos el muro. Activas lo que mencioné que sería la local axis del pier. Por ejemplo, el verde es 2 y el azul es 3. Por ejemplo, acá está el muro. Hacemos una inducción, por así decirlo, una inducción que nos va a ayudar a ubicarnos. Si el sismo viene en la dirección X, es paralelo al eje 3, por lo tanto vas a tener el cortante 3. Pero el cortante 3 te genera un momento al otro eje, sería cortante 3, momento 2. Si el muro viene en la dirección, el sismo, perdón, viene en la dirección Y, es paralelo al eje 2, cortante 2, y genera un momento en el eje 3. Eso es lo que se debe tener en cuenta. La forma de cómo sacar el valor del MPR que lo mencioné acá. Momento último, el P último y el momento último son del ETAX, del propio ETAX. Cortante último octante es en el propio ETAX. El MPR en lo que se obtiene de tú haber elaborado la distribución de acero, haber cumplido por flexión tu muro. Vamos a darle un ejemplo para que se entienda. Bueno, la forma es que se obtiene es para X, para Y, cómo es que se debe leer. Sacas entras en el diagrama de iteración, te ubicas MM y comienzas a girar los ángulos, te ubicas para la carga más cercana 189 y lees el momento PR. De la siguiente manera. Acá hay un gráfico. Entras, exclude phi, si fuera para norma peruana, o exclude phi incrementado con 1.25 que mencioné. Activas esto, MM,
para que obtengas el diagrama de momentos 3 y momentos 2 y comienzas a aumentar el ángulo y acá comienza a variar y ingresas con esas cargas. No sé si hay un gráfico acá. A ver. Acá hay acá tenemos la metodología de cómo calcular. El cortante de la placa que se saca, 167 y el cortante dinámico. Y acá vemos que no es mayor que el 30%, no aplica redundancia. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver cómo lo calcularía. Por ejemplo, vamos... solamente visualizar la sección 1. Por ejemplo, tú pones... por ahí es 167, no sé si coincide con este valor. Acá está 167 por ahí. Este es el cortante dinámico. Tú lo puedes sacar de la siguiente manera. Te pones en 3D y como ya le enseñé, te vas a View, activas primero lo que quieres ver. Para caso dinámico en Y, el cortante. Te vas a View, 3D, Y. Y acá vemos que nos marca ángulo 0, 167.018. 167.018, que sería este valor que aparece acá. Tu cortante dinámico lo obtiene de la misma manera. Te vas acá, pero ya no sería para este muro, sería para toda la edificación. La misma, obtienes todo, activas todo. Activas todo. Sería 729. Pero acá tienes que hacer un análisis de corte para cada ala, por así decirlo. Haces el mismo muro, lo partes por la mitad, pero agregándole un pier, muro izquierdo y muro derecho. Para que puedas sacar una sola resistencia para cada parte en función de una global. Obtienes estas cargas, que es del ETAX, de la siguiente manera. Te vas a Tables, Análisis, Resultados, buscas piso 1, muro 3, por ejemplo, caso Y. Esto es del ETAX, esto es lo que vota el ETAX. Esto es lo que vota el ETAX. Por ejemplo, en Y sería este lado, paralelo al eje 2, cortante en 2 sería este. Cortante en 2 que te genera un momento en 3. PU, momento último, y tu cortante actuante.
Esto tú lo pones en una tablita, lo armas bonito. Tienes PU, momento U, que puede ser 2 o 3. Los cortantes, que en este caso acá está para toda la placa, pero tú al asignarle un PIR para la izquierda vas a tener estos valores y un PIR para la derecha para la otra ala. Y luego uniformiza. El MPR se saca del armado de la placa en general. ¿Cómo es que se saca? Ingreso de la siguiente manera. Tienes tu muro armado. Te vas a la sección Designer. Incrementado. Y comienzas a leer. Por ejemplo, en este caso, tenemos para uno va a ser, a ver, los valores. Vamos a poner para acá para poder ver. Lo tenemos para 690, positivo, momento 3, 1841. Positivo 3 es 0 grados. Negativo 180. Positivo 0 y negativo 180. De acuerdo a lo que se explicó acá, pues. Con ese valor, con ese ley de signos, por así decirlo, tú ingresas acá y buscas. Por ejemplo, carga 690, tengo que leer para este 0 grados esta carga. Como es negativo, acá es positivo, tienes que buscar positivo. Si fuera positivo, que es algo raro, acá sería negativo. Como así comienzas a acercarte, tienes la carga de 690. Lo más cercano posible. Y este es el valor, el MPR. El primer valor que se obtiene acá en este par ordenado es el MPR. Y de acá sería la carga. Y así sería para cada uno. Por ejemplo, después tienes que leer para 180, te mueves. Y acá. Eso es normal. Pero tener en cuenta que cuando son muros en L, ya es considerable la flexión biaxial. Por ejemplo, aparecen momentos altos tanto para 2 y momentos altos tanto para 3. Yo tengo acá un Excel elaborado. Ingreso las cargas, te calculo el cuadrante y el ángulo. Y vemos que es casi factible leer tanto para 0 y para 180, no hay mucha variación. Después de haber hecho eso, tú ingresas acá en tu tablita que vas armando, niveles encima de la sección crítica. En este caso la sección crítica está en la parte inferior. Vamos a poner una elevación 5. Acá está la sección crítica. ¿Y cuántos niveles encima de la sección crítica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá intervienen ese valor de 7. El cortante que puedes sacar de acuerdo a las fórmulas que tú tienes que ver cómo es que se afecta. Está acá. Acá está especificado cómo es que se calcula. Y después, este cortante último actuante que sacado del ETAX se amplifica. Por ejemplo, de un cortante que teníamos del 94 se amplía hasta 284. Este cortante sería tu cortante último de diseño. Tiene que ser al menor o igual al cortante nominal, el cual depende del concreto y de 2.65. Este 2.65 es de acuerdo a la resistencia del concreto y el acero. Se sabe que la resistencia del acero es 4 veces más que la resistencia del concreto. Entonces sería acero más concreto sería 5 veces. ¿Y cómo sale este 2.65? ¿Se acuerdas que concreto cuánto aguanta? 0.53. Hay un factor que supuestamente se tiene por corte, ¿verdad? Este valor 0.53.
Si tú lo multiplicas por 5, que sería 5 veces, que te digo que en total aguantaría el concreto más el acero, 0.53 por 5 nos da este valor de 2.65. Importante, en esta parte si cumple. Se cumple. Verificaciones para ver en cuántas capas se utilizan. Son consideraciones que están en el ASI. Sacas un cortante que se lleve el concreto, la fórmula. Luego despejas el cortante que necesita que tome el acero. Escoges un acero y te calcula cuánto es la distribución. Para acero vertical, como hemos tomado la cuantía de 0.0025, es el mismo acero que nosotros hemos planteado en este gráfico que dije, y la manera como podíamos distribuir el acero en el ala para armar en el etaxo. Sería para la ala derecha, que sería media, que sería el acero horizontal cada 15. De la misma manera para la ala derecha, mismo procedimiento. Lo único que variaría serían los cortantes actuantes, ya que la sobreresistencia general es del muro en su totalidad. También vemos que se sale media cada 0.15, por tanto, cada ala está con media cada 0.15. De la misma manera sería para X. Y eso lo dejo para su cálculo de ustedes. Y acá vamos a hablar del diseño de flexión, que lo he dejado para el final, porque hay teoremas que digo, hay cositas que se deben saber, lo que es una sección crítica y todo eso. Por si no se entendió de cómo sacar los cortantes por ala, lo ubicas en el piso 1. Vamos a apagar realmente con las muros. No tienes que definir los peers. Define peer label. ¿Dónde está? Puedes poner muro izquierdo, muro derecho. Te vas acá, seleccionas, asignar, shell, un peer y le pones none. Luego te vas acá mismo, le pones izquierdo y acá le pones derecho. Y acá tienes que sacar de acuerdo al también a tus ejes locales, pues. Verificarías en peer force. Cargo. Piso 1 sería izquierdo y derecho izquierdo. Sería para Y sería el eje 2. El eje 2 de acuerdo al color verde. Entonces pondrías tus combinaciones. Bottom, top. Sería el eje 2. 93, 90, 92, 90. Para el derecho. 101, 91. Esos serían los BU actuantes. Esa sería la forma de cómo se saca. Vas a asignar. Luego vamos a ver lo que es la
que sería el diseño de muro de acuerdo a la sección crítica. La sección de crítica más que todo tiene que ver al mecanismo de falla deseable, como podemos ver en la parte de acá, de un muro, muro con columnas y los pórticos. Lo que se debe aclarar acá es que todo es el factor R. Nos enseñan que el factor R para muros es 6 y para el R para columnas o pórticos es 8. Pero en sí, ¿qué significado tiene? Es el mecanismo de falla, las rótulas plásticas. Por ejemplo, la rótula plástica en el muro debe estar en la parte inferior, o ya depende de cómo el diseñador quiera plasmar su diseño. Que la sección crítica es aquella sección que está a punto de alcanzar la falla y entrar en el rango inelástico, por lo tanto el acero va a fluir. Y para lo que es la configuración de pórticos, vemos que tiene más mecanismos de falla, y lo que se debe buscar siempre es columna fuerte y viga débil. Tenemos un montón de rótulas, por tanto tiene un montón de mecanismos de fallas, por tanto el R es mayor, más dúctil, más capacidad de liberar energía, por así decirlo, si queremos verlo desde ese punto. Luego tenemos la sección crítica, como es que también se puede ver de acuerdo a los modos fundamentales. Modo 1, sabemos que es el periodo dinámico para X es el 1 y para Y es el 2. De la siguiente manera se puede hacer una verificación rápida. Por lo tanto, tenemos que ir a ¿qué elevación? Elevación 5. Elevación 5, que sería para X. Los modos fundamentales lo ves en resultados, modal. Tenemos los periodos que se sacaron cuando se presentó la diapositiva. Para X1, para Y2. Puedes verlo, a ver, puedes verlo por esfuerzo. Modo 1. Por ejemplo, acá vemos cómo será la deformada. Tensión, compresión, sección crítica. El acero va a ir acá, va a fluir. Ese es para la orientación en X, que sería los 3.10. Si queremos ver en Y, tenemos que pararnos por lo menos en la elevación en D. Que sería el modo 2. Tensión, compresión. Más que todo, los mecanismos de fallo en muros, en edificaciones sin no se da en la base. ¿Y qué tiene que ver eso? Me preguntarás. ¿Cómo armo mi muro? ¿O cómo controlo? Lo que se debe verificar o lo que se debe conseguir siempre es que la sección de la base fluya. ¿Y cómo es que se logro que fluya? Que acá tenga demandas capacidades cercanas a 1, ya que si sabemos que sobrepasa 1, ya va a fallar, por lo tanto tenemos que ir lo más cercano. Y las demandas capacidades de arriba tienen que ser menores a este valor, para que solamente fluya la de acá. Más o menos lo que se tiene que conseguir es lo siguiente. En el primer nivel, demandas capacidades cercanas a 1, y conforme va aumentando, las demandas capacidades disminuyan para realmente garantizar una sección crítica. Ni cómo bajo las demandas capacidades, agregando más acero. Si te agrega más acero, va a tener que demorar más para que alcance a fluir, pues. Tienes que hacer esa analogía. ¿Y cómo se diseña flexión? Por ejemplo, si tienes un muro compuesto, tú le asignas un pie a cada uno. Te vas a asignar, pero que le haga un refuerzo uniforme. No importa acá si le pones 2 o 3, pero vas a querer que lo diseñe. Activas diseño,
vuelves a seleccionar el muro y le das esta opción y que corra. Luego de haber corrido, te vas a dar tabla, diseño del muro, y acá te salen cuantías para PIR 1, PIR 2 y PIR 3. Como el PIR 1 y PIR 3 son iguales, escoge la mayor. Escoge la mayor. Luego tú te vas, haces una tablita, agregas esfuerzo que digo, el porcentaje del refuerzo, espesor, longitud de muro, y como sabemos que siempre para el alma armamos con la cuantía de 0.0025, ya pues vamos a descontar esa cuantía con la cuantía que nos sale y repartimos a los extremos. Aplicando la fórmula, por ejemplo, acá este valor le hemos tenido del tax, lo multiplicamos por 0.01 y le restamos la cuantía de 0.0025. Lo multiplicamos por el espesor, por la longitud, cual tiene que estar en centímetros, y lo dividimos entre 2 para concentrar en los extremos. Luego de haber hecho un cálculo así previo, te vas a Shell, designas peer, le haces un solo peer en total, te vas luego a Define, general, peer section, agregas un peer y acá tú le pones el nombre. Agregas tu concreto, tu story, que vaya en este piso y que obtenga el peer 3 para que te salga la sección del peer así ya dibujada. Entras a Section Designer y te ofrece esto. Y ya tú acá con estas herramientas vas a ver cómo vas a distribuir. Es un proceso iterativo y tienes que ir, no necesariamente tienes que partir por flexión. Primero puedes hacer un bosquejo por flexión y al toque verificarías con el SAC para que veas, si está grabando, para que veas tu profundidad de eje neutro y luego vas como ajustando para que converja más rápido tu diseño y te cumplan todo. Luego lo seleccionas, el muro, movemos acá en la parte derecha, generar refuerzo y lo corres. Y lo corres el programa y acá tú ves tus demandas capacidades. Haciendo anticlic se muestra una hoja y acá tú vas viendo demandas capacidades. Vamos a ver si se puede ver. Por ejemplo, el story, seleccionas tu muro, después te vas acá, voy a asignarle un refuerzo en el momento, muro 3, perdón, muro 3, pero ya que no lo diseñé, sino que lo chequeé porque ya le hemos hecho el armado. Te vas acá. Acá vemos la demanda de capacidad de 0.844. Si tú quieres verlo no quieres verlo así, quieres verlo por tablas, te vas a tablas, análisis, resultados, no sé si era acá, no, diseño. Botón. Y acá me sale supuestamente 3 pisos 7 por es de acuerdo al mesheado que se ha hecho. Por ejemplo, acá vemos para un piso tenemos 1, 2, 3 mesheados. Acá saca piso 7, piso 6, piso 5, piso 1. Y es la demanda de capacidades que se puede ver en este pequeño gráfico. Sus curvaturas y acá recomendaciones. Una comparación de la ASI y de nuestra norma peruana. Bueno, eso sería todo. Faltaría lo que es elementos de borde, pero el armado en sí, pues ya tiene, más que todo es de acuerdo a fórmulas, como podemos ver acá en el Excel.
de acuerdo acá a elementos de borde, a fórmulas que ya están dadas, sea ya con estos parámetros, recubrimiento, un área gruesa, que sería el área bruta, y este sería descontando los recubrimientos. Dirección en X tienes que ver cuántos grapas vas a poner para que te cumpla. En y eso también depende del elemento de borde. Lo que tu elemento de borde, de la separación que tú le des, son fórmulas que las dejo ahí para que puedan tomar nota si quieren, y ver si se puede hacer en un posible video acá un resumen de lo que se ha diseñado. Bueno, eso sería todo. Espero haber sido de su entendimiento, ya que es un poco difícil abordar todo un diseño completo, sacar datos. En una hora creo que va a salir este vídeo. Bueno, cualquier consulta pueden hacérmelo por correo o por celular. Muchas gracias. Nos vemos.